Revelado. El médico anciano ofrece una cirugía gratis, pero el milagro es Jesús disfrazado, Inc. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. Don Manuel, el anciano médico de renombre cuya llegada había sido fusilada por rumores, entró al barrio prometiendo cirugías gratuitas a los más necesitados. Alejandro, un joven médico de 28 años, sintió que su corazón se encogía al escuchar el eco de esas palabras. Había trabajado incansablemente, dedicando largas horas en un pequeño consultorio donde cada paciente era un mundo, una historia, un anhelo enfrentado a la pobreza. Pero esa promesa de don Manuel parecía eclipsar su esfuerzo, como un sol abrasador en la penumbra. Mientras se lavaba las manos para atender a su siguiente paciente, las dudas comenzaron a asediar su mente. ¿Acaso don Manuel era el salvador que siempre había anhelado ser? No puedo dejar que me arrebaten lo que he construido, pensaba entre la adrenalina de su jornada. La conversación con una madre que había esperado una semana por una consulta era una oportunidad para demostrar su valor. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desvanecía en la posibilidad de que el anciano robara las miradas, y con ellas, los corazones. Una tarde, Alejandro se encontró cara a cara con don Manuel. La calidez de su sonrisa contrastaba con el aire de misterio que lo rodeaba. Había algo en su mirada que provocaba admiración, y a la vez, inquietud. Alejandro, dijo suavemente, la verdadera medicina va más allá de las cirugías. Hay un llamado a servir que trasciende la práctica profesional. Las palabras calaron hondo, resonando en sus inseguridades más profundas. La lucha interna crecía. ¿Debía seguir los pasos de su madre aferrándose a la perseverancia y el esfuerzo, o ceder ante el magnetismo del anciano? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente se cargó de una tensión palpable, y Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar los murmullos en la sala de espera. Un padre discutía acaloradamente, su rostro surcado por líneas de ansiedad. No podemos confiar ciegamente en él, ¿y si no es lo que parece? La madre replicaba defendiendo cada palabra de don Manuel, como si fueran el único rayo de esperanza. Alejandro se vio atrapado entre la necesidad de respaldar a su comunidad y el deseo oscuro de que don Manuel se frustrara, que fallara, para que finalmente su esfuerzo fuera reconocido. Cada paso que daba parecía más pesado. La sensación de ser una sombra crecía entre los pacientes que, por primera vez, parecían más interesados en la figura del anciano que en él. ¿Acaso se estaba convirtiendo en un espectador de su propia vida? El eco de la conversación con don Manuel resonaba en su mente. Esto no es solo por ti, Alejandro. Es por aquellos que llegan sin nada. La angustia se apoderaba de él. El dilema se intensificaba. Debía decidir entre su ambición personal y su lealtad a la comunidad que tanto necesitaba su ayuda. A medida que la noche caía y las luces del consultorio parpadeaban, Alejandro estuvo al borde de una realización aterradora. Con el telón de fondo de un barrio que luchaba, se dio cuenta de que en su búsqueda de reconocimiento, podría estar perdiendo de vista lo que realmente significaba ser médico. La pregunta que lo atormentaba era clara y devastadora. ¿Estaba preparado para hacer el milagro que su comunidad anhelaba ver? Antes de que pudiera responder, un grito resonó en la oscuridad, marcando el inicio de una tormenta que podría cambiarlo todo. La nueva semana comenzó con un aire tenso que se sentía en cada rincón del consultorio. Alejandro miraba a su alrededor. Los rostros familiares de sus pacientes parecían cubiertos de incertidumbre. Cada vez que cruzaban la puerta, sus miradas se desviaban momentáneamente hacia la calle,
como esperando ver aparecer a don Manuel. La competencia psicológica resonaba en su mente y la presión crecía. ¿Era él lo que realmente necesitaba su comunidad? En su interior, la lucha entre el miedo y el deseo era palpable. Quería ser el médico que brindara esperanza, que curara, pero la figura de don Manuel lo asediaba como un murmullo que parecía insistentemente decirle que no era suficiente. Alejandro había creído en su capacidad de sanar, en esas pequeñas victorias cotidianas que compartía con sus pacientes. También había asumido que el esfuerzo y la dedicación eran el verdadero camino hacia el respeto. Sin embargo, ahora lidiaba con una nueva realidad, la de un rival que parecía eclipsarlo con solo presentarse. Las palabras de don Manuel no se fueron de su mente, repetitivas y agobiantes. La verdadera medicina va más allá de las cirugías. Aquella frase parecía un eco en su conciencia, llevándolo a cuestionar sus intentos por sobresalir. La sensación de inutilidad lo invadía de manera constante. Y cada día que pasaba, cuidando a sus pacientes con gran esfuerzo, se sentía menos como un héroe y más como un impostor. ¿Podía realmente considerarse un médico si no era capaz de generar milagros? Mientras realizaba una revisión dominical a su práctica, Alejandro comenzó a pensar en maneras en las que podía reafirmar su propósito. La simple idea de ofrecer una atención humanizada, de dedicar tiempo a escuchar a sus pacientes y entender sus historias, se convirtió en un atisbo de luz. Quizá no podría competir en la misma liga que don Manuel, pero sí podía hacer algo que realmente resonara. Ofrecer un espacio donde todos se sintieran valorados. De inmediato, se sumergió en la preparación de su consultorio. Decidió reorganizar cada rincón, creando un ambiente más acogedor y humano. Comenzó a pintar las paredes con colores cálidos, a incluir diferentes libros sobre salud y bienestar en espera, y sobre todo, se comprometió a dedicar al menos 10 minutos a cada paciente para escucharlos. Quizá ese sea mi milagro, pensó para sus adentros. Escuchar y estar presente. Los días pasaron, y en aquellos encuentros, no solo atendía problemas de salud. Creaban un espacio de confianza en el que cada persona se sentía un ser humano valioso, y no solo un número en una lista. Sin embargo, su trabajo no podía ocultar la sombra de don Manuel que seguía acechando. En un momento de alegría, una madre le agradeció por el tiempo que le dedicó a su hijo, y sintió que, tal vez, estaba en el camino correcto. Aún así, la creciente popularidad de don Manuel seguía siendo un reto. Alejandro se encontraba atrapado entre sus logros y la desesperación de no ser lo suficientemente bueno. Había días en los que la ansiedad lo inundaba, pero se rehusaba a dejar que esos sentimientos nublaran su renovado propósito. La pregunta persistía: ¿podía realmente ofrecer un cambio significativo en vidas que ya estaban tocadas por la gracia de un anciano misterioso? Aquella tarde, mientras recogía sus cosas para cerrar, un nuevo grito resonó desde la calle. Esta vez, era diferente. No era un clamor de desesperación, sino un grito lleno de sorpresa y temor. Con el corazón acelerado, Alejandro salió corriendo hacia la puerta. Al abrirla, lo que vio lo dejó paralizado. Múltiples luces reflejándose en su consultorio, pero lo más impactante fue la presencia imponente de don Manuel, su mirada ardiendo con sabiduría antigua. «Alejandro, ven», le dijo el anciano. «Es el momento de que juntos mostremos lo que realmente significa curar». El desasosiego antes conocido se transformó en un nuevo dilema: aceptar la invitación de don Manuel y confrontar sus propios miedos, o mantenerse en la trinchera de la competencia. La decisión una vez más recaía sobre él. Alejandro dudó. Su mente vacilaba entre la posibilidad de aceptar la invitación de don Manuel y la constante voz interna que le decía que debía luchar solo. La presencia del anciano era, al mismo tiempo, un alivio y una amenaza. ¿Era realmente un aliado o un recordatorio de su inseguridad? De repente, una chispa de curiosidad iluminó su pensamiento. ¿Qué significaba para don Manuel mostrar lo que realmente significa curar?
Había dedicado semanas a explorar su propio estilo de medicina, a enfocarse en la empatía. ¿Pero acaso su enfoque no era lo suficientemente robusto como para considerarse una verdadera medicina? Alejandro se sintió frustrado, como si todas sus reflexiones estuvieran a punto de desmoronarse. La incertidumbre lo llevó a un punto de quiebre que no había anticipado. Decidió salir a la calle, donde don Manuel lo esperaba con un gesto de tranquilidad que contrarrestaba su propia agitación. Con un movimiento casi ritual, el anciano lo invitó a caminar junto a él. Sin saberlo, estaba a punto de adentrarse en un mundo que desnudaba tanto sus temores como sus ambiciones. La luz de los faros iluminaba la oscuridad, mientras don Manuel comenzaba a relatar historias de pacientes que había ayudado a lo largo de su trayectoria. Cada relato era un mosaico de vida, dolor y, sobre todo, sanación. La profundidad de sus palabras empezaba a resquebrajar las murallas de inseguridad en Alejandro. Las personas no buscan a un médico solo por un diagnóstico, Alejandro, decía don Manuel, con el peso de la experiencia en su voz. Buscan conexión, comprensión y la certeza de que su dolor es validado. La medicina no es solo una ciencia, es un arte. Al escuchar, el médico se convierte en una parte esencial del proceso de sanación. Alejandro sintió como su corazón latía en un ritmo nuevo. Don Manuel no era una figura amenazante, sino un mentor disfrazado de rival. Con cada palabra del anciano, los pedazos de su propósito comenzaban a unirse de nuevo. Comenzó a vislumbrar un nuevo enfoque, uno que integraba su deseo de conexión con la capacidad de don Manuel para realizar una medicina más transgresora. Esa noche, mientras regresaba a su consultorio, Alejandro reflexionaba sobre las historias compartidas. Hubo una en particular que resonaba. Un anciano que había sido tratado por don Manuel había regresado para agradecerle no por la cura física, sino por el tiempo invertido en escuchar su historia. Esa conexión había generado en él un cambio, un milagro. Al llegar a su oficina, se sintió impulsado a implementar cambios significativos en su manera de ejercer. Momentos de atención plena, diálogo significativo, interacciones que fueran más que simples chequeos. Pero, en su interior, la batalla cerebral no menguaba. ¿Cuándo sería el momento de desafiar a don Manuel? ¿Cómo combinar lo que había aprendido con ese nuevo conocimiento? Por primera vez en semanas, sintió que un nuevo sentido de propósito estaba aflorando. La ansiedad no había desaparecido, pero se había transformado en determinación. Comprendió que, en lugar de evitar la competencia, debía buscar colaboraciones genuinas que lo fortalecieran como médico. El desafío no residía solo en la rivalidad, sino en aprender y crecer, y tal vez en permitir que la sabiduría de don Manuel alimentara su propio crecimiento. La claridad fue interrumpida por un mensaje en su teléfono. Era un aviso sobre un evento comunitario de salud que don Manuel había organizado. La tentación de asistir fue instantánea, pero también lo fue la resistencia a compartir un espacio con el que había considerado un rival. Sin embargo, fue la voz de su propia transformación la que lo empujó a hacer ese movimiento. La conexión, esa era la clave. Alejandro tomó una decisión. Asistiría, no solo para competir, sino para aprender. Y en ese momento de revelación, se dio cuenta de que el camino hacia su sanación personal empezaba a entrelazarse con el de don Manuel. ¿Podría encontrar lo que realmente significa ser un médico en el eco de esas experiencias compartidas? Esa noche supo que el silencio de su propia voz no lo separaba, sino que podría acercarlo a su verdadero propósito. Mientras se preparaba para el evento, una señal de advertencia lo atravesó. Nadie lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su entendimiento de la medicina para siempre. Una conexión inesperada con don Manuel lo llevaría a confrontaciones que lo forzarían a repensar no solo su papel como médico, sino quién era realmente. La elección de entrar en ese espacio podría dar pie a un nuevo desafío que podría redefinir su vida. La noche anterior al evento se tornó en un torbellino de pensamientos y emociones para Alejandro. En el silencio de su consultorio, iluminado solo por la tenue luz del escritorio,
La imagen de don Manuel se insertaba en su mente con más frecuencia de lo que deseaba. Era un recordatorio constante de su propia inseguridad, pero también una invitación a trascenderla. La pregunta que resonaba era simple pero profunda. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para convertirse en el médico que deseaba ser? Al llegar al auditorio el aire era denso. Respiraba anticipación y un leve murmullo de voces llenaba el espacio. Se sentó al fondo, observando cómo don Manuel era acogido por los asistentes. Su carisma desbordaba y, sin embargo, el subtexto de competencia que sentía era palpable. Alejandro comenzó a anotar sus reflexiones en un cuaderno, observando la interacción entre don Manuel y cada persona que se acercaba a hablarle. La empatía que el anciano exhibía lo hacía parecer un faro en medio de la incertidumbre. Le aseguro que la verdadera sanación comienza con una conversación, escuchó a don Manuel decir a una madre preocupada por la salud de su hijo. El rostro de la mujer, iluminado por la atención que recibía, lo tocó profundamente. Allí, en ese instante, Alejandro entendió que el arte de la medicina era también el arte de escuchar. Era un concepto sencillo, pero cuya magnitud e implicaciones eran reveladoras. Mientras la noche avanzaba, observando el impacto que don Manuel tenía en las personas, una mezcla de respeto y competencia chisporroteaba en Alejandro. Quería ser ese médico, pero también entendía que se encontraba en una encrucijada. Debía decidir si continuaría por el camino solitario que había dedicado tanto tiempo a cultivar, o si por el contrario, aceptaría la posibilidad de incorporación a un entorno que lo retara y lo expanda. Decidido a dejar atrás su ego, Alejandro se acercó al anciano después de que se disipó la multitud. Con su corazón latiendo con fuerza, cualquier posible confrontación parecía posible. Don Manuel, comenzó, sintiendo cómo su voz titubeaba. He estado intentando comprender cómo se da esa conexión que mencionó. Me gustaría aprender de usted. El anciano, con una mirada llena de sabiduría, le sonrió lentamente. La medicina es también un diálogo, hijo. No se trata solo de respuestas, sino de formular las preguntas correctas. ¿Qué preguntas tienes dentro de ti? Alejandro sintió que una ola de autodescubrimiento le atravesaba. Su identidad profesional había estado construida en torno a la precisión técnica y el diagnóstico certero, pero esa conversación lo empujaba a una nueva dimensión. ¿Cómo puedo ayudar a mis pacientes a abrirse? ¿Cómo puedo hacer que vean el médico como un aliado?, preguntó, sintiendo cómo la vulnerabilidad le otorgaba poder. Las palabras de don Manuel fueron sencillas, pero transformadoras. Con paciencia y amor, hijo. La verdadera curación se forja en la confianza, en el espacio donde las palabras encuentran su eco. Pero recuerda, el desafío más grande no es solo hacia afuera, sino hacia adentro. Esa noche, Alejandro regresó a su consultorio no con un plan detallado, sino con una nueva visión. Había abraza la fragilidad que había sentido desde su primer encuentro con don Manuel, como si en ese intercambio hubiera dado un paso vital hacia su llamado como médico. Sin embargo, la alerta interna aún no se disipaba. Él sabía que el camino apenas comenzaba. La revelación llegó en forma de un mensaje inusitado en su teléfono. Era un recordatorio de un antiguo caso, uno que había dejado inconcluso. La urgencia de resolverlo se entrelazaba con el deseo de aplicar lo aprendido. Integrar la perspectiva de curar como un verdadero arte. Alejandro miró hacia la puerta de su consultorio y sintió cómo se abría una nueva etapa. Había un desafío que lo estaba esperando, y estaba preparado para afrontar tanto sus raíces como sus alas. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un sobresalto persistía. ¿Qué le depararía realmente esta transformación en su camino como médico? Cuando finalmente confrontara sus miedos, también se vería obligado a enfrentar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. El día siguiente comenzó con una luminosidad que parecía hacer eco del nuevo conocimiento que había despertado en Alejandro. Sin embargo, la emoción inicial pronto se entrelazó con una tensión palpable. El antiguo caso que había recibido el mensaje
No era simplemente un desafío profesional, sino un enfrentamiento directo con sus temores más profundos. Se trataba de la historia de Clara, una paciente en la que había estado involucrado tiempo atrás, cuyo diagnóstico había quedado en suspenso. Su condición era compleja y el tratamiento incierto. La culpa empezaba a apoderarse de él. ¿Por qué había dejado que la resistencia lo desembocara en el abandono profesional? Era un matiz con el que jamás había querido lidiar. En su mente, cada detalle del caso nublaba la posibilidad de que algún día pudiese ser un médico verdaderamente empático, como don Manuel. Mientras se preparaba para la jornada, se sentó en su escritorio, rodeado de frascos de medicamentos y un sinfín de diagnósticos y hojas de notas. Sus pensamientos se centraron en la urgencia de tomar acción. ¿Cómo puedo reconciliarme con lo que dejé atrás?, se preguntaba. La pregunta resonaba como un mantra que no le daba tregua. Decidió que la mejor forma de avanzar era retomar el contacto con Clara. ¿Podía ser ese el punto de inflexión que necesitaba? La idea de buscarla le provocaba una ansiedad que se parecía a un nudo en el estómago. Sin embargo, sabía que ese camino lo conducía a la confrontación, tanto con la paciente como con su propia percepción de lo que significaba ser un médico. Al entrar en la clínica, el bullicio habitual parecía amplificarse a medida que se aproximaba a su oficina. Cada saludo, cada sonrisa, resonaba en él como una invitación a encontrar su lugar. Sin embargo, a pesar de la calidez del ambiente, el frío en su pecho seguía allí. Aquel día, más que en otros, se sentía como un impostor. Finalmente llegó a la habitación de Clara. Ella lo miró con una expresión de sorpresa que se tornó rápidamente en confusión. «Doctor». Su voz, un tímido susurro, rechazaba cualquier camuflaje que intentara utilizar para excusarse por su ausencia. Era evidente que Clara necesitaba su guía y su compasión, no simplemente un diagnóstico. «Ayer volví a pensar en tu caso. Quiero que hablemos sobre las opciones», dijo, sintiendo que cada palabra soltaba un peso que había llevado por mucho tiempo. Clara, de ojos vulnerables y febril ansiedad, solo asintió. La enfermedad había creado un abismo en su vida, y en ese momento, Alejandro sintió toda la responsabilidad y el compromiso que conllevaba su profesión. Pero lo que no sabía de sí mismo, se hacía evidente en esa apertura emocional. Tenía la capacidad de ayudar a crear un espacio seguro, donde los pacientes pudieran ser escuchados. Al avanzar la conversación, se dio cuenta de que no solo estaba diagnosticando, estaba aprendiendo a escuchar. Un nuevo tipo de diálogo había comenzado, uno que trascendía la mera técnica médica. Pero justo cuando sentía que comenzaba a surgir como el médico que siempre había deseado ser, una interrupción lo sacó de su trance. Un viejo conocido, un colega conocido por su falta de empatía y su enfoque rígido hacia la medicina, entró en la habitación. «Alejandro, ¿estás seguro de que es lo correcto? Te estás arriesgando a perder tu tiempo». Las palabras de su colega resonaron, como si cada sílaba fuera un desafío a su reciente revelación. La incomodidad creció en el ambiente, interrumpiendo la conexión que había comenzado a forjar con Clara. La presencia de su colega era un recordatorio constante de la competencia, la visión rígida de la medicina, que nunca había querido incorporarse. Sin embargo, Alejandro sabía que enfrentarse a esa perspectiva era inevitable. Sintió en su pecho la presión del momento. Estaba en una encrucijada. ¿Permanecería fiel a lo que había comenzado a reconocer en su nuevo camino, o permitiría que las dudas de otros moldearan su práctica? Era un dilema moral y profesional que pondría a prueba su determinación. Consciente de que la verdadera transformación requería valentía, Alejandro inhaló profundamente, preparándose para confrontar tanto a su colega como sus propios miedos. Era hora de tomar una posición definitiva en su carrera y su vida. Estaba listo para asumir el desafío, ser el médico que Clara necesitaba y empezar a reescribir su historia. La respuesta en su interior resonaba con claridad. Había llegado el momento de dar un paso decisivo. Pero, ¿quién lo apoyaría en este nuevo camino y qué repercusiones tendría su elección en el futuro?
La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió que las palabras de su colega zumbaban en su mente como un eco inquietante. El desafío que representaba esa pequeña interrupción era más que un simple comentario. Era la manifestación de todos los temores que había enfrentado en su carrera. Estaba realmente dispuesto a alejarse del camino que le había sido dictado por la tradición y la opinión ajena. Con un gesto decidido, Alejandro dirigió su mirada hacia Clara, quien observaba la escena con una mezcla de confusión y ansiedad. Los ojos de la joven paciente no solo reflejaban su vulnerabilidad, sino también la desesperación de esperar un cambio. Era un recordatorio claro de por qué había elegido ser médico, de la esencia de su compromiso y de la razón por la que había buscado a Clara en primer lugar. A veces hasta los mejores diagnósticos no son suficientes, dijo Alejandro, desviando su atención de su colega e intentando devolverla a la paciente. Lo que más importa es cómo nos comunicamos y cómo te apoyaremos en este proceso. Sintió que aquellas palabras comenzaban a redefinir su camino, incluso en medio de la oposición que tenía frente a él. Pero Alejandro, ¿realmente crees que esto va a funcionar?, interrumpió su colega imitándole una risa sardónica que parecía desestabilizar al médico en formación. La empatía no cura enfermedades, y el tiempo es limitado. Tus pacientes necesitan soluciones tangibles, no un psicólogo detrás de un escritorio. Alejandro sintió que ese tono despectivo lo provocaba. Sin embargo, transformar esa provocación en determinación se convirtió en un desafío personal nuevo. Reconoció que no podía permitir que esa visión rígida infectara su propósito. Lo que importa, empieza aquí y ahora, replicó Alejandro gesticulando hacia Clara. No puedo permitirme encerrarme en lo que tú consideras correcto. Hay más en la medicina que resultados inmediatos. El silencio se adueñó de la habitación. Una pausa en la que solo se podía escuchar el leve murmullo del respirador de Clara, varada entre el misterio de su enfermedad y la esperanza renovada que parecía atisbar. Lo que había comenzado como un pequeño diálogo se estaba volviendo en un argumento personal y profesional. Alejandro sabía que debía ser transparente, no solo con Clara, sino consigo mismo. Su voluntad de enfrentarse a su colega era un reflejo de lo que realmente había aprendido. La medicina era ante todo un arte humano. Mientras luchaba por mantener esa convicción, decidió que debía dar un paso más allá. Ya no se trataba solo de Clara. Estaba en juego su propia identidad como profesional. Alejandro respiró hondo, sintiéndose un poco más fuerte. Clara, propongo un plan de tratamiento que no solo implique medicamentos, sino un enfoque integral. Haremos un seguimiento de tus sentimientos, tus temores, y trabajaremos en cada uno de ellos. Las palabras se sentían liberadoras. Había comenzado a integrar no solo su conocimiento médico, sino también su crecimiento emocional en este proceso. Era el primer paso para fijar su propia ética profesional, una que iba en contra de lo que le habían enseñado, pero que se alineaba con su visión de un futuro médico consciente. Al salir de la habitación a pesar de la dura oposición, un ligero destello de esperanza brillaba en su interior. Había tomado un riesgo, un paso hacia adelante, que podría bien marcar la diferencia en el futuro de Clara y en su carrera. Sin embargo, la mirada fría de su colega lo seguía, como una sombra que no se disipaba. Mientras Alejandro cerraba la puerta, se dio cuenta de que este no era solo un desafío de su entorno, era también una lucha interna contra el miedo al fracaso, a la crítica, a ser considerado inadecuado. Era capaz de cambiar la narrativa que había seguido toda su vida profesional, mientras se atrevía a ser un médico diferente. Con este nuevo entendimiento y la responsabilidad que llevaba en su pecho, se sintió más fuerte que antes. Sin embargo, sabía que aún quedaba un camino por recorrer, lleno de retos. Una pregunta le atormentaba, un misterio sin resolver en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Las decisiones que estaba tomando lo llevarían a donde realmente quería estar como médico? La respuesta a esa pregunta seguía oscura, como un reto escondido en la neblina de la incertidumbre. Con cada paso que daba,
La inquietante sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba se apoderó de él. Estaba preparado para enfrentar lo desconocido. ¿Y qué nuevas revelaciones lo esperarían en su camino? Un día después de aquel tenso encuentro, Alejandro se sintió atrapado entre la ilusión de cambio y la presión de su entorno. Se preparaba para su ronda matutina en el hospital, con la resonante conversación sobre Clara aún latente en su mente. A medida que caminaba por los pasillos, las palabras de su colega lo acosaban con una intensidad renovada. El tiempo es limitado, reflexionó, repitiendo la frase como un mantra que intentaba desactivar. Sabía que las vidas de sus pacientes no podían ser reducidas a números, ni sus historias a diagnósticos clínicos secos. Cada paso lo acercaba a una nueva decisión. Continuar con su enfoque empático, o volver a los métodos tradicionales que también conocía, pero que sentía que le despojaban de su esencia como médico. Mientras revisaba informes antes de entrar a la sala de pacientes, vio a Clara en su cama, con una expresión que equilibraba la duda y la esperanza. Fue como si un cortocircuito se activara en su mente. Se acercó y tomó su mano. Clara, hoy vamos a hablar sobre cómo te sientes. Necesitamos profundizar en las emociones que surgen con tu tratamiento, dijo con suavidad. El rostro de Clara mostró sorpresa y luego un destello de gratitud. Pero también había un destello de miedo, una reacción que le resultaba familiar. Alejandro pensó en todas las veces que él mismo había sentido ese nudo en el estómago antes de enfrentarse a un desafío. Era un sentimiento constructivo, un recordatorio de que estaba en la frontera entre el alivio y el temor. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de avances y retrocesos. Alejandro se dedicó a seguir su plan de terapia integral. A través de sesiones de conversación y ejercicios que ayudaran a Clara a expresar sus sentimientos, notó un cambio en su disposición. Las paredes que había construido alrededor de sí misma comenzaron a desmoronarse poco a poco. Sin embargo, eso trajo consigo indignación en otros miembros del equipo médico. Algunos colegas lo confrontaron nuevamente, cuestionando sus métodos, sugiriendo que ponía en riesgo a sus pacientes al alejarse de los protocolos establecidos. Pero esto no es solo un tratamiento farmacológico, replicó Alejandro en una reunión de equipo, impulsado por una creciente determinación. La salud mental es fundamental. No podemos ignorar el impacto emocional de la enfermedad. Las miradas de sus colegas eran mezcla de suspenso y escepticismo. Alejandro comenzó a entender que el verdadero desafío no solo era convencer a sus colegas, sino también a sí mismo. Había que romper con la autoexigencia de encajar en un molde que no le correspondía. Reflexionó sobre su propio viaje, desde la carrera de medicina hasta el momento en que decidió poner al paciente en el centro de su práctica. Al final de la semana la evolución en Clara era notable. La forma en que se comunicaba y expresaba sus miedos había mejorado. Las sesiones se convirtieron en momentos de conexión genuina, donde ambos compartían vulnerabilidades que les recordaban que eran humanos por encima de sus roles. Sin embargo, en la noche de ese mismo día, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su mentor, quien pedía hablar con urgencia. Esa luz en la pantalla del teléfono lo llenó de nerviosismo. ¿Sería una oportunidad para defender sus ideas o una confrontación que lo llevaría al borde de un abismo profesional? Sin tiempo que perder, Alejandro gestionó un espacio en la agenda para verse con él, profundamente consciente de que su futuro podría depender de la dirección que tomara esa conversación. A medida que se preparaba, la incertidumbre lo devoraba, pero en su interior ardía la firme creencia de que estaba listo para lo que vendría. Al fin y al cabo, la batalla más difícil que estaba librando era la que se libraba dentro de él mismo. ¿Saldría victorioso en esta próxima confrontación? La respuesta estaba por revelarse, mientras el eco de sus propias decisiones resonaba en su mente, retumbando con la fuerza de algo que apenas comenzaba a gestarse. Alejandro llegó a la oficina de su mentor, el doctor Martínez, con el estómago en un nudo. Las paredes estaban decoradas con fotografías de logros, diplomas y recuerdos de una etapa dorada en la medicina. Allí,
donde todos los logros parecían palpables, su nerviosismo se tornó en determinación. Sabía que el tiempo no sería su aliado en esta conversación. Al entrar, el doctor Martínez lo recibió con una sonrisa, un gesto que nunca había visto antes en un encuentro tan formal. Sin embargo, esa sonrisa no le ofrecía la calidez que esperaba. Era la sonrisa de un hombre que prepara la escena para una dura verdad. Se sentaron, y Alejandro, incapaz de esperar, lanzó su primera afirmación. Doctor, estoy convencido de que la atención integral puede cambiar vidas. He comenzado a implementar métodos más centrados en las emociones en mi tratamiento con los pacientes, especialmente con Clara. Sus palabras resonaban con convicción, pero en su interior aguardaba la inseguridad por la confrontación inminente. El rostro del mentor se tornó serio. Alejandro, admiro tu pasión, pero estamos en un entorno donde los protocolos son esenciales. No solo se trata de tu enfoque, sino de la seguridad del paciente y de la credibilidad de nuestro equipo. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Alejandro entendió que no solo estaba lidiando con la resistencia de sus colegas, sino que su mentor podría ser el enemigo que necesitaba enfrentar. Sentía la presión, no solo por el proyecto que defendía, sino por su propia identidad como médico. ¿Era suficiente su dedicación emocional para argumentar su enfoque? Entiendo los riesgos, pero si no consideramos al paciente como un todo, nunca podremos ofrecer la verdadera sanación. ¿No es nuestra labor llevar la medicina más allá de lo físico? Estoy dispuesto a presentar evidencia y hablar con el equipo. Quiero mostrar que esto puede funcionar, respondió, casi suplicando por una oportunidad de cambio. El doctor Martínez se cruzó de brazos, sopesando el impacto de las palabras de su discípulo. No es solo cuestión de mostrar resultados, Alejandro. Lo que propones podría poner en entredicho todo lo que hemos construido. Si te dejas llevar por esta idea, podrías verte aislado. Hay consecuencias más allá de las que puedes imaginar. Alejandro percibió la advertencia, pero el fuego dentro de él no se apagaba. Recordó las miradas de sus colegas, la indignación en sus voces y el eco de la voz de Clara, que lo instaba a seguir adelante. Tomar una decisión ahora significaba arriesgar su carrera por lo que creía. ¿Podría permitir que el miedo dictara su profesionalismo? El tiempo avanzaba y la conversación se alargaba, dándole espacio a la duda. En un momento, su mentor rompió el silencio. Lo que veo en ti es una pasión inusual. Tal vez si organizas una reunión con el equipo. Necesitas ser formal. Presenta tus hallazgos, respalda tus argumentos con datos concretos. Puede que sea la única manera de ganar su confianza. Un resplandor de esperanza brilló a través de la incertidumbre. Alejandro sintió que la conversación se transformaba en un punto de inflexión. Era el momento de la verdad. Todo lo que había construido en su práctica se pondría a prueba. Perderse no era una opción si quería seguir el camino que había elegido. Al salir de la oficina, su mente se agolpó de ideas y estrategias. La reunión debía ser perfecta, cada argumento y cada ejemplo planificado. Pero en el fondo, sabía que no solo se jugaba su carrera, sino también su propia autodefinición como médico. Ahora, más que nunca, la necesidad de ser auténtico prevalecía sobre cualquier protocolo. Mientras caminaba hacia su consultorio pensando en la presentación, encontró de nuevo las palabras de su jefe en su mente, resonando con fuerza. ¿Podría realmente cambiar la narrativa de la medicina en su entorno? Preguntándose eso, la presión se convirtió en motivación. Con Clara de testigo de su evolución, sabía que esto no solo era por él, era la vida de sus pacientes lo que estaba en juego. La conexión emocional y la curación no se trataban solo de números o protocolos, y cuando finalmente llegó el momento de enfrentarse al equipo, con su proyecto en mano, sintió que el corazón le latía con mayor fuerza. Estaba listo, dispuestos a desafiar las expectativas. Pero la pregunta persistía: ¿su audacia sería suficiente para cambiar el rumbo de su profesión? El aire se volvió denso mientras se preparaba para presentar su caso. La conexión entre su historia y las vidas que tocaba no era solo una defensa, era su legado.
En aquel preciso instante, supo que la batalla no solo era por su profesión, sino por quienes creían en él. ¿Qué pasaría si su presentación no convencía al equipo? El giro de la historia estaba a punto de suceder. La incertidumbre lo rodeaba nuevamente, pero estaba determinado a seguir adelante. La lucha para transformar su mundo, y el de sus pacientes, apenas comenzaba. La sala de conferencias estaba fría y austera, un reflejo del ambiente tenso que se respiraba entre sus colegas. Alejandro, con su presentación lista y un montón de estadísticas en la mano, observaba a cada uno de los asistentes. Entre ellos estaban los doctores que solían ser sus aliados, pero que ahora miraban su propuesta con escepticismo. En el rostro del doctor Martínez se mantenía una expresión seria, atenta, casi como si estuviera evaluando cada palabra y gesto que Alejandro pudiera ofrecer. La presentación comenzó. Su voz, al principio vacilante, ganó fuerza a medida que compartía sus experiencias con Clara y otros pacientes que habían respondido emocionalmente a su enfoque. Mostró gráficos que ilustraban no solo la recuperación física, sino la mejora en la salud mental y emocional. La computadora proyectaba los resultados de su investigación. Cada número parecía gritar que su manera de ver la medicina era válida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las preguntas empezaran a volar. ¿Cómo puedes asegurar que tus métodos sean seguros?, interrumpió un colega, su voz repleta de incredulidad. Los datos que presentas aún son insuficientes en comparación con la evidencia clínica que ya tenemos. El cuestionamiento, lejos de desanimarlo, avivó la llama de su determinación. Alejandro sabía que estaba en el centro de una batalla más grande que él mismo, no solo en términos de procedimientos médicos, sino en su propio viaje hacia la autenticidad profesional. Nadie está sugiriendo dejar la ciencia a un lado, respondió con firmeza. Lo que busco es integrar la conexión emocional como un componente necesario en el tratamiento del paciente. La medicina no puede ser solo un conjunto de procedimientos, también es un arte. Y ese arte puede arruinar vidas, replicó la doctora López, imperturbable. No estás considerando todas las ramificaciones que tu enfoque podría traer. La reputación de nuestro equipo está en juego. Pero con cada desafío, Alejandro se sentía más reforzado. Su voz, anteriormente temerosa, ahora vibraba con pasión. Explicó cómo había visto a pacientes que, al sentirse escuchados y comprendidos, mostraron mejoras significativas. Relató historias que resonaban en el equipo, anécdotas de luchas reales que dieron paso a victorias significativas. Finalmente, cuando la atmósfera parecía balancearse hacia su favor, el doctor Martínez alzó la mano, haciendo que el murmullo cesara de inmediato. Alejandro, has presentado un caso interesante, pero este intento de cambiar la dinámica del tratamiento en nuestra práctica, ¿estás realmente preparado para enfrentar las consecuencias si esto no resulta como esperas? El silencio que siguió fue pesado. Alejandro sintió que la balanza aún no se inclinaba a su favor. No se trataba solo de lo que había dicho, sino de lo que podría perder. Se enfrentaba a la posibilidad de ser repudiado por aquellos que una vez lo apoyaron. Pero en un instante de claridad, comprendió que su camino no podría estar basado en lo que los demás pensaran de él. El riesgo ya había sido asumido. El momento de la verdad solo necesitaba ser vivido. Estoy listo para asumir cualquier consecuencia, dijo, su voz resonando con una gravedad que captó la atención de todos. Porque creo, firmemente, que mi compromiso con la sanación va más allá de los límites del protocolo convencional. El verdadero desafío es no solo sanar, sino comprender por qué los pacientes sufren. Mientras sus colegas murmuraban entre ellos, sintió un alza en su autoestima. Había confrontado sus miedos, había desafiado los estándares establecidos y, sobre todo, había abrazado su verdad. Pero, ¿sería suficiente? La incertidumbre se cernía sobre él. Alejandro sabía que su futuro pendiente de un hilo no se truncaba en esa sala. Había más en juego que solo su posición profesional. Estaba en juego la posibilidad de redefinir el concepto mismo de curación.
La atención centrada en el paciente era solo una faceta, y allí estaba, dispuesto a explorar lo desconocido. Con su presentación llegando a su fin, una revelación inesperada vibró en su interior. La lucha por la medicina humanizada era solo el comienzo. ¿Sería capaz de transformar la medicina en su práctica, o encontraría una resistencia aún mayor en los próximos días? La sala se llenaba de murmullos. La decisión estaba en el aire. El camino hacia el cambio verdadero, por fin, estaba a punto de despegar. Pero, ¿quién lo seguiría? Alejandro salió de la sala de conferencias sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había expuesto sus ideas, pero el nudo en su estómago persistía. Las palabras de sus colegas resonaban en su mente, y la posibilidad de ser rechazado añoraba como un eco. Con el paso de los días interpretó sus días de trabajo como una especie de limbo entre la vieja y nueva medicina, navegando las tensiones con pacientes que esperaban respuestas más allá de las fórmulas. Sin embargo, poco a poco, lo que había comenzado como una resistencia personal se transformó en una aceptación. La esencia de su enfoque comenzó a permear el ámbito de sus interacciones. Clara, su paciente más emblemática, era una mezcla de esperanza y lucha. Bajo su nuevo tratamiento, había estado mostrando señales notables de progreso, no solo en su salud física, sino en su capacidad de hablar sobre sus miedos, aliviando el peso que había llevado tanto tiempo. «Gracias por tomarte el tiempo para escucharme, doctor», le dijo Clara en su última sesión. La gratitud en su voz resonaba en el corazón de Alejandro, como la primera señal tangible de que estaba realmente marcando la diferencia. Cada pequeña victoria con Clara le recordaba a Alejandro por qué había elegido la medicina en primer lugar. No era solo por el diagnóstico, era por esos momentos de conexión real. Las semanas pasaron, y aunque la resistencia inicial dentro del equipo continuaba, algunos colegas comenzaron a verlo con una nueva perspectiva. Aquellos que inicialmente criticaron su enfoque, empezaron a reconocer el impacto positivo en su práctica y comenzaron a cuestionar sus propios métodos. Esto culminó en una reunión en la que varios de ellos, incluidos algunos de sus críticos más duros, comenzaron a hablar sobre la posibilidad de implementar un programa piloto que explorara el enfoque que Alejandro había propuesto. Cuando finalmente se decidió hacer una reunión donde se evaluaría la implementación de un programa centrado en el enfoque humanizado, Alejandro sintió un torrente de emociones. Se había luchado con sus propios miedos, pero había logrado abrir un camino hacia su transformación y la de los demás. En ese momento, mientras escuchaba las opiniones de sus colegas más abiertos, le llegó una revelación fulgurante. El verdadero cambio no solo era su responsabilidad. Había cultivado un espacio donde sus ideas podían florecer, y en ese proceso, había demostrado que su enfoque no era simplemente válido, era esencial para el futuro de la medicina en su comunidad. El día que se aprobó el programa piloto, un sentido de logro lo envolvió. La comunidad médica estaba lista para escuchar, y Alejandro estaba emocionado por lo que vendría. Había encontrado su voz no solo como médico, sino como un defensor de la medicina humanizada, empoderando a aquellos a su alrededor a seguir un camino similar. Al mirar hacia el futuro, estaba decidido a avanzar con la misma pasión que lo había llevado a desafiar las expectativas desde el principio. Se sentía en control de su carrera y de su destino, finalmente cómodo con su papel en la vida de sus pacientes y la comunidad médica. Alejandro había conquistado sus inseguridades y se había transformado en el médico que siempre había querido ser, uno que escucha, uno que comprende y uno que conecta. Había aprendido que no estaba solo en su camino, y que la verdadera medicina es el arte de la empatía en acción. Sobre un rincón de su oficina en un pequeño marco, había colocado un dibujo que Clara había hecho, hermoso y colorido, donde se leía: «La mejor medicina es la que se siente en el corazón». Mirarlo todos los días le recordaba la razón por la que se había embarcado en esta jornada. El círculo a su alrededor había cambiado, y con ello, él también. Alejandro conocía la importancia de apoyarse en la experiencia de otros, y de abrirse al aprendizaje constante. Era hora de seguir adelante y enfrentar nuevos desafíos,
siempre llevando consigo la lección más importante de su vida. La confianza que ahora tenía, el reconocimiento de sus colegas y la continua mejora de sus pacientes le brindaban un sentido de realización y propósito que ni siquiera había imaginado que podría alcanzar. Hoy, Alejandro no solo era un médico competente, era un médico transformado. Su historia, como la de sus pacientes, estaba lejos de concluir. Más bien, estaba en el umbral de un nuevo capítulo, lleno de oportunidades y conexiones reales. Aprovecha esta historia de superación para transformar tu vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias conmovedoras y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el canal. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta narrativa inspiradora. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad de superación personal.